Ok. Y, ¿cómo? Presentar con diapositiva, la diapositiva. Ahí está. Bueno, la semana pasada, si no mal recuerdo, veíamos em, toda la parte de la validación de los instrumentos con relación al método cuantitativo. Pero ya el día de hoy vamos a ver un poquito más sobre el método cualitativo para aquellos que digan, no, yo quiero irme sobre el método cualitativo sin problema. Aquí manejamos todo. La finalidad es que ustedes aprendan la dinámica de cómo se va a manejar todo esto, ¿no? Entonces, lo primero que debemos entender que una de las herramientas principales para poder validar todos estos instrumentos son los paneles. Les dije la semana pasada que eran estos grupos que nosotros vamos a seleccionar y y tienen que ser pares de expertos, ¿no? ¿Por qué estos pares de expertos? Bueno, porque tienen que manejar toda la información de manera que conozcan a través de la experiencia, a través de la academia, si es posible que combinen las dos, es mucho mejor porque hace más rico el aporte. Ellos van a evaluar en diferentes ítems, es decir, o más que ítems, indicadores, ¿no? Van a evaluar que las preguntas sean relevantes, van a evaluar que las preguntas no estén inducidas, van a evaluar que este, las preguntas respondan específicamente a lo que es el objetivo que perseguimos en la investigación. En las sesiones pasadas yo les comentaba sobre estos grupos focales o el método Delphi, que dependiendo de lo que ustedes quieran manejar, les comentaba que este, es muy importante que dentro de del documento, pues uno diseña las preguntas, pero en la parte superior le pone uno el objetivo de la investigación. Sí, de esta manera, pues el evaluador ya tiene más que nada, perdón, un panorama más amplio, más claro de lo que busca validar, ¿sí? De lo que busca el instrumento como tal y qué es lo que queremos encontrar. Algunas personas, algunos investigadores dicen, no, yo le voy a poner las preguntas de investigación para que tenga un contexto más amplio, pues también se vale. Entonces, ¿cuál es la importancia que tienen los paneles? Primero que nada, obtener una evaluación profunda de forma y de fondo, lo que les decía, ¿no? Esta consulta en expertos pues nos va a permitir tener a nosotros respuestas más completas y detalladas. ¿Puede ser engorroso el procedimiento? Sí, es trabajo como todo, ¿no? Pero ¿qué ventajas tiene esta dinámica? Bueno, es que nos va a permitir tener un documento completamente consensado, porque no se puede decir, tengo un instrumento listo, si de los 7, 8 expertos resulta que 5 están de acuerdo y 3 no. No, no se puede. La literatura lo marca, es muy clara. Hasta que todos los evaluadores lleguen a consenso en las respuestas, nosotros seguiremos mandando y mandando y mandando el instrumento para que lo revaliden. Por eso es que hay una retroalimentación. Ellos nos mandan observaciones, nosotros corregimos, les regresamos el instrumento. Y así estamos hasta que llegamos a consenso. Perdón, pero ya no aguanto, tengo que tomar café. Entonces, ya estoy como el maestro Daniel desde las 9 de la mañana aquí pegada con las clases, entonces digo que ya estoy cansada, pero vamos a dar. El segundo punto es fomentar la discusión interdisciplinaria, ¿no? El que nosotros hagamos estos círculos o estos paneles nos van a permitir pues integrar distintos puntos de vista que nos van a ayudar específicamente a enriquecer el análisis con respecto al instrumento. Ojo, todo es con respecto al instrumento, ¿sale? Este,
ese es el propósito central de los paneles solares, perdón, paneles solares, perdón, paneles de investigación, ya ando por otro lado yo. Todavía no es el día Mundial de la Energía, doctora, ¿eh? Sí, ya ando yo en otro rollo. Y por último, pues bueno, vamos a predecir tendencias. ¿Qué pasó, profe? No me balconé. Está bien para que se nos quite el sueño. Ahorita estoy como usted, funada, así, funada. Sí. No, ¿cómo aguantan ustedes trabajar todo el día? No, yo ya no puedo. Bueno, y decíamos que predecir tendencias o resultados, el que hagamos estos procesos de análisis, el que podamos tener un documento consensado, nos va a permitir de alguna manera tener ya predicciones más exactas. ¿Por qué? Porque estamos eliminando de ese instrumento el sesgo. Eliminamos el sesgo del instrumento, pero no podemos eliminar como tal al 100% el sesgo de la investigación, que ya es otro elemento. Recuerden que ahorita aquí es validación. Pasa el proceso de validación y vamos a contexto. Ahora sí, hacemos investigación de campo. Y en la investigación de campo, pues la investigación cualitativa como tal, pues sí puede llegar a ser inducida. En este caso, pues tiene mucho que ver las características que tenga el investigador y qué tan inmiscuido, qué tanto se haya apropiado del proceso de investigación, pues eso también podría en un momento llegar a afectar. Por eso, cuando nosotros ya nos sentimos parte del problema, pues es momento de recurrir a la ayuda, ¿no? Buscar a algún compañero, algún colega que nos apoye en este proceso de hacer las entrevistas. Esto va a facilitar muchísimo la obtención de información completamente confiable y pues dentro de lo que son los resultados se establece ahí se tiene que poner que para evitar el sesgo en relación a la investigación, pues se ocupó a terceros en el proceso de entrevistar. Esto pues hace que sea la persona que esté preguntando todos estos cuestionamientos, pues sea completamente objetiva, ¿no? ¿Cuáles son entonces los métodos que usamos para un panel de expertos? Método Delfin, que es mi favorito, la verdad me gusta mucho. Es un enfoque completamente estructurado, es muy noble, nos permite tener esa participación en varias rondas. A mí me gusta mucho porque me ha dado la oportunidad de consensar y sobre todo hago algo que pues no lo marca la literatura, pero ayuda mucho a retroalimentar. Entonces hago paneles a través de estos medios de comunicación porque pues obviamente imagínense si contacto a alguno de Jalapa, Ciudad de México, de Monterrey, de Sonora, pues ¿cuándo lo voy a ver? Entonces hay que usar la tecnología para acercarnos y explico de qué se trata, les pido la colaboración y ya ellos, voy lanzando la pregunta y me van retroalimentando, entonces tengo una bitácora y voy anotando observaciones por cada uno de los ítems que estoy lanzando. Y me encanta porque se genera un debate. En este debate, pues ellos me dicen el por qué cada uno tiene una postura y trato de llegar, cuando mando la retroalimentación, trato de llegar a un punto de consenso entre todos para evitar prolongar las reuniones, porque pues también entiendo que todos tenemos ocupaciones, ¿no? Entonces, lo más que he llegado son a 5 rondas. Hay personas que llegan 8 o 10 rondas y esto pues va a depender de cómo estén manejando este panel. La verdad es que en esta dinámica es muy noble este proceso y si hacemos este tipo de dinámicas de reunirlos y empezar a cuestionar, entre ellos empiezan a debatir, ¿no? Colega, yo no estoy de acuerdo con usted por esto. Entonces nosotros vamos anotando cuáles son las posturas y tratamos de consensar y volvemos a hacer una segunda reunión para volver a presentar nuevamente el instrumento con las correcciones que cada uno hizo. Y aquellos ítems en los que no hubo consenso, pues reformulamos tratando de darle gusto a todos, dijera mi madre, y de esa manera
pues se puede llegar ya más rápido a ese consenso, válgase la redundancia, que se necesita para validar el ítems. Y dijeran por ahí, pues qué engorroso es, pues sí, pero es parte del proceso, ¿no? Porque nos están calificando todo. Antes de llegar a esa reunión, pues sí es importante hacerle llegar a los evaluadores el instrumento previamente con todo lo que son los objetivos. Vuelvo a repetir, algunos dicen, "Pues yo voy a mandar las preguntas de investigación para que tengan más contexto". Incluso hay unos que dicen, pues como es investigación cualitativa, no estoy obligado a generar las hipótesis, pero puedo mandarle unas hipótesis previas de lo que pretendo probar y eso da un panorama mucho más amplio al momento de ir contestando estas preguntas, ¿no? Es un proceso muy rico, muy interactivo, nos ayuda muchísimo a tener una perspectiva más amplia y obviamente un instrumento confiable que va a facilitar el proceso porque va a evitar que la persona o los participantes en la entrevista pues no entiendan la pregunta, sino que tengan un instrumento completamente claro y que va a facilitar que ellos se puedan abrir y pues nosotros estar tomando notas de todo lo que dicen. Yo aquí sugiero mucho que siempre estemos grabando, grabando, grabando por si algo se nos pasa tanto en trabajo de campo como en el proceso de validación. Si estoy haciendo un foro como este, pues grabar para que quede constancia de todo lo que ellos dijeron y nosotros analizar todas las posturas, porque se nos puede llegar a pasar algo. Entonces, esto facilita todo este proceso. El focus groups, que es el segundo método para hacer paneles, pues aquí ya es una discusión más guiada. Lanzamos la pregunta como tal, no hay un conocimiento previo, porque aquí pues en el momento puedo convocar, les puedo decir de qué se trata, que quiero validar un instrumento, el tema central es este, pero no estoy así como que obligada a presentar toda la información, ¿no? Nada más les comento de qué se trata, si aceptan, adelante, generamos igual en este caso el foro y hacemos discusiones. Normalmente son grupos pequeños, a diferencia del método Delphi que sí pide entre 7 a 12 expertos, acá pues con 4 o 5 es más que suficiente. Son grupos muy chiquitos, muy reducidos, pero sí tiene mucho que ver la parte curricular. Entonces, aquí es bien importante que consideren ustedes el currículum del participante, ¿sí? Que tenga la experiencia laboral y académica. Aquí sí es requisito laboral y académica para poder participar en este panel. Y va a ser muy interesante esta actividad porque nos va a permitir tener información más detallada del contexto. Y como tal, el último, que es el panel de expertos, pues aquí van a participar de manera individual y van a responder obviamente estas encuestas proporcionando informes detallados que luego van a ser analizados. En este panel de expertos, lo conveniente es que estén todos presentes, pero dadas las características del contexto, que luego tenemos trabajo, tenemos reunión, no podemos participar. Yo puedo enviar el instrumento al participante y él me lo puede devolver con todas sus observaciones en escrito. Lo único que si trabajamos de manera así muy individual, pues ese debate que debería de existir entre ellos, pues no se va a dar. Entonces, sí se sugiere que una vez que ya manden las observaciones y que nosotros veamos que más o menos hay consenso, por lo menos hagamos una ronda, ¿sale? Para ver qué es lo que opinan ya y cómo lo ven desde otra perspectiva los demás participantes en este panel. Un número exacto, pues no, la literatura no lo propone, pero pues siempre es interesante tener diversidad de opiniones. Entonces, entre unos 5 o 6, yo creo que es suficiente para poder generar esta actividad. Bueno. En investigación cuantitativa, la población se va a determinar con base en datos estadísticos. ¿Estamos de acuerdo? Les decía yo la sesión pasada que
la investigación Quanti, pues si nosotros vamos a buscar empresas, nos vamos a la de NUE, ¿no? Para ver el número de empresas. O nos vamos al censo municipal que se tiene de cuántas empresas son. Y ahí podemos sacarlo. Si voy a trabajar con población, me voy al INEGI, ¿sale? ¿Por qué? Porque en el INEGI está todo lo estadístico de cuántas personas hay. Es que es el censo de tal fecha, pues sí, pero es el más reciente y tengo que utilizarlo. No, ni modo que me voy a poner a censar. O sea, no, eso encarecería la investigación, porque tendría que hacer investigación más investigación. ¿Cuántas personas hay? Y luego mi investigación. Entonces, no es posible. Normalmente este tipo de información estadística que ya hay en ciertas instituciones, pues nos puede servir. Si yo estoy trabajando al interior de instituciones, o perdón, voy a trabajar con instituciones de educación, pues también en el INEGI está ahí todo esto de cuántas escuelas hay, de qué nivel hay, si cuántas son preescolar, cuántas son primarias, cuántas son secundarias, ¿no? Entonces ahí está todo. Eh, ¿Cómo lo determinamos? Pues es una medida y es global. Y si ahí dice que son 100 empresas, son 100 empresas y voy a citar fuentes, ¿sí? Entonces van a ser caracterizados dependiendo lo que buscamos. Pero en investigación cualitativa, la población cambia. Yo les decía la sesión pasada, la investigación quali es muy específica. Las poblaciones son relativamente pequeñas, las muestras son pequeñitas. ¿Por qué? Porque buscamos desde lo particular, no de lo general. Por eso el método es inductivo, no deductivo, porque a diferencia del quanti, pues este es deductivo y el quali es inductivo, de lo particular a lo general, ¿no? Entonces siempre hay que cuidar esa parte, porque cuando un experto nos está leyendo y nosotros estamos hablando deductivamente y resulta que la investigación es cualitativamente, ya hay sesgo y ya perdió validez. Entonces, ¿qué sucede con las poblaciones en investigación cualitativa? Pues es diferente. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con instituciones educativas, ¿cuántos alumnos tengo? Ya es una unidad en específico. ¿Puedo disminuir? ¿Puedo delimitar? Por supuesto. Yo no quiero trabajar con toda la población estudiantil. Voy a trabajar con una carrera en específico. ¿Puedo hacerlo? Por supuesto. Si yo voy a hacer investigación cualitativa dentro de las empresas, ok, quiero trabajar con empresas. ¿Cuántas empresas hay? No, pues hay 100, sí, pero esas 100, ¿de qué sectores son? ¿Comercial, industrial o de servicios? Ah, pues yo quiero cuántas son de servicios. De esas de servicios, quiero de mujeres. ¿Cuántas son lideradas por mujeres? No, pues 3, con esas voy a trabajar. ¿Sí? Entonces se va disminuyendo y la muestra es más pequeñita, obvio, porque la población es más pequeñita. Ahora, ¿cuál es la importancia que se tiene de definir la población? Primero, identificar más que nada quiénes la componen, qué características tienen. Por eso hay una generalización de resultados. Y quiénes no aplican en este contexto. Les decía hace un momento, ok, yo dentro de mi investigación, tanto cualitativa como cuantitativa, puedo tener delimitaciones quiénes van a entrar y quiénes van a quedar fuera. Ejemplo, el maestro Daniel que está trabajando con inteligencia artificial, pues él no me podría decir, es que yo voy a aplicar mis instrumentos a mi pymes. Pues no, a menos que la MIPYME esté generando inteligencia artificial, esté usando inteligencia artificial y tendría que identificar cuántas empresas están utilizando inteligencia artificial. Por eso es que el trabajo de él se vuelve un estudio de caso. Si vamos al de la maestra Guadalupe, pues está súper delimitado porque ella dijo liderazgo femenino. O sea, mujeres, hombres, bye, ¿no? O sea, a lo mejor es tajante y lo siento, maestro Daniel, pero es la realidad. A ella le interesa estudiar el liderazgo femenino.
Y quizás en una segunda investigación estudie el liderazgo masculino y en una tercera investigación pueda comparar los estilos. ¿Quién lidera mejor, las mujeres o los hombres? Hacer un comparativo ahí de los dos, pero ya tendría esos dos estudios para poder generar un tercero. Y ahí empezamos. La maestra tiene tela para largo, ¿no? Para seguir trabajando esta parte. Hay una representatividad de la muestra porque, pues, a partir de la población definimos la muestra. En investigación cuantitativa, la muestra debe de ser completamente estadística. No hay para dónde irnos, ¿sí? Tiene que ser estadística. Sin embargo, en investigación quali, la muestra va cambiando dependiendo el diseño de la investigación. Por ejemplo, yo puedo hacer una muestra por estudio de casos. Puedo hacer una muestra por conveniencia, puedo hacer una muestra, este, por bola de nieve, puedo hacer una muestra por conglomerado, puedo hacer una muestra por clúster. Entonces, hay diferentes tipos de muestra dependiendo el diseño de la investigación. Y bueno, una de los puntos medulares de poder definir por completo la población es tener esa precisión en los métodos estadísticos, paramétricos y no paramétricos que vamos a utilizar. Esto con relación a la investigación cuantitativa. Pero en la investigación cualitativa, la diferencia está en que esta precisión de la muestra nos permite estudiar minuciosamente las características del sujeto partícipe. Entonces, esa es la diferencia, mientras que en la investigación cuantitativa las muestras son más grandes, en la investigación cual las muestras son más específicas, más pequeñitas. Y dado que obedece a qué, pues a las características que tiene en este caso, pues la investigación, ya sea quali o ya sea cuante. Si se dan cuenta, pues hemos estado hablando de un proceso completamente dinámico que va completamente tejido uno tras otro, es un eslabón tras otro, tiene que ir en ese orden. Si nosotros empezamos a salirnos, pues ya está el famoso sesgo, que es lo que más tenemos que cuidar en esta dinámica. ¿Cuáles son los tipos de población en investigación cuantitativa? Poblaciones finitas, que es la básica, que es un número limitado de elementos. Por ejemplo, yo puedo ocupar ese tipo de muestreo. Puede ser sobre estudiantes, puede ser sobre empresas, puede ser sobre N cosas, ¿no? O sea, no hay una cuestión en específica. La población infinita, pues aquí es cuando ya no conocemos un número exacto. Bueno, pues ahí sí podemos utilizar este tipo. En la otra hay una caracterización y en la infinita no como tal, porque no se conoce el número. Por eso es población infinita. También se saca estadísticamente. Población homogénea, pues aquella en la que los elementos son similares, iguales en sus características relevantes para el estudio. Esto sobre todo cuando hacemos investigación de tipo experimental, pues aquí la podemos ocupar. ¿Sí? Población heterogénea, cuya variabilidad entre los elementos es alta en relación a las características de interés. También va más aplicado a estudios más cuasi experimentales o experimentales, básicamente. ¿Cuáles vamos a ocupar nosotros en ciencia social? Finita, poblaciones finitas. ¿Por qué? Porque normalmente conocemos. Sí, hay un antecedente como tal. Nosotros entramos en investigación cuantitativa de tipo este, aplicada, ¿sale? Y al ser aplicada, pues hay información de la población. Esto si hacemos investigación si hacemos investigación quali, cambia. Ujú. Cuando hablamos de la muestra, pues decimos que es esa proporción, esa partecita, ese pedacito de rebanada del pastel que nosotros vamos a ocupar para poder estudiar esta población y saber más que nada las características. Eh,
si nosotros quisiéramos estudiar todo el universo, pues sería prácticamente imposible, ¿no? Imagínense que ustedes tienen una base de datos de 15.000 empresas. ¿Cuándo terminan de encuestar esas 15.000 empresas? Lo costoso que sería la investigación, aparte el tiempo que consumiría hacer eso, el recurso humano que van a ocupar. Entonces, eso hace que el, el proceso sea más costoso y menos viable. Para eso sacamos una muestra. Esta muestra es la representatividad de nuestro estudio, ¿sí? De esa población que comparten características específicas, que pertenecen al mismo segmento. O sea, por eso hay una estratificación, hay una caracterización de la muestra. Siempre les digo, antes de decidir la muestra, hagan una caracterización. ¿Para qué me sirve la caracterización? Pues para determinar precisamente las características que va a tener mi población y con base en eso sacar una muestra representativa en cantidad, pero también en calidad, porque si no, entonces puede haber sesgo. Si yo quisiera en este momento estudiar cuáles son las preferencias que tienen las mujeres con relación a, vamos a ponerlo así, a la ropa interior, nunca van a ser las mismas preferencias una mujer madura, una mujer joven, a una jovencita. O sea, va cambiando este, las características. Y me gusta poner este ejemplo porque a veces suena muy burdo, pero pues se entiende, ¿no? Por ejemplo, cuando eres joven, pues usas ropa bonita, ¿no? Cuando vamos ya envejeciendo, pues ya, dijera mi familia, vienen los paracaídas, ¿no? Todo va cambiando. Si hablamos de moda, las modas también van por segmentos. Por ejemplo, nosotras las mujeres maduras o el grosor de las mujeres maduras, pues tendemos a ser un poquito más formales en nuestra vestimenta. Pues, no quiere decir con esto que no haya mujeres que sean más extrovertidas y que se vistan un poquito más provocativo, pero la mayoría de las mujeres en este segmento, pues sí utilizamos ropa un poquito más formalona, que obedece a la edad, también obedece al contexto, en qué contextos nos movemos. Todos esos elementos son importantes a la hora de definir una moda para mujeres de 35 a 50 años, por ejemplo. Ya es un segmento de mujeres maduras. Pero si vamos a lanzar este tipo de ropa para chicas de entre 15 y 21, pues nos van a mandar por un tubo, ¿no? Porque son otro tipo de segmento, tienen otras afinidades, son más frescas que el jeans, que las básicas, entonces son diferentes estilos. También, pues obviamente que estas muestras se caracterizan por el sector social al que pertenecen, si es medio, bajo o alto. El poder adquisitivo va a ser un factor determinante en la compra, ¿no? Y que puede inferir en este caso en nuestra muestra. Entonces, esta caracterización es muy importante porque nos permite identificar todos esos elementos que debe de cumplir la muestra para que sea de calidad. Con base en esto, yo ya puedo decir, pues entonces mi población se encuentra en estos rangos, pertenece específicamente a esto y sobre eso voy a sacar mi muestra. Si vamos a hablar de empresas, y yo quiero evaluar, por ejemplo, las eficiencias en los inventarios, pues podría trabajarlo con empresas que son comerciales, que son industriales, pero una empresa de servicios tendrá inventarios. Pues no, normalmente no porque está ofertando un servicio, su producto es intangible, entonces no necesita un inventario como tal, ¿vale? eh, Inventario físico, por decirlo así, porque puede tener un inventario de servicios que oferta. Entonces, esos son los elementos de caracterizar correctamente una muestra precisamente para lograr una representatividad eficiente que esté enfocada en dos elementos, en cantidad y obviamente en calidad. Em, y que reúna precisamente todas estas características con relación a la variable de estudio.
Si nosotros hacemos estos procedimientos correctamente, vamos a tener buenos resultados. Si no, vamos a seguir teniendo sesgos. Los tipos de muestra, bueno, cuantitativamente, eh, una muestra cuanti siempre va a buscar precisamente una medición, ¿sí? Contar y establecer relaciones estadísticas entre las variables. Yo les decía la semana pasada, ¿no? Les comentaba, eh, la muestra es importante porque con base en eso nosotros vamos a ir a hacer el proceso de campo. Si mi muestra me salió de 15 empresas, a 15 voy a encuestar. Si mi muestra salió de 80, a 80 voy a encuestar, ¿sí? Y esto me va a permitir correr los datos. ¿Por qué? A diferencia, el proceso de o el manejo de datos en cuantitativo a quali es diferente. En cuantitativo, mi proceso marca que debo de tabular los resultados ítem por ítem, ¿sí? Voy a estar tabulando los resultados. Las voy a ordenar o las voy a categorizar por dimensión. Ustedes me decían en los instrumentos, es que ¿cuántas dimensiones? Bueno, ustedes deciden las dimensiones que quieren estudiar, pero yo tengo que establecer en Excel dimensión y los ítems que componen esa dimensión y cuáles fueron los resultados que obtuve en esa dimensión. Entonces, para que yo pueda hacer un análisis descriptivo, que es lo primero que voy a hacer. ¿Chale? Maestro Daniel, lávese la cara. ¿Otra vez? Mire, yo por eso yo voy con el tercero. Ah, es que usted está tomando café. Sí, sí, no, no. Es que, oye, es que hoy no tomé café por eso. Mm, qué feos modos. Oiga, doctor, aprovechando la pausa, usted hablaba hace ratito que tanto si la investigación es de este tipo cualitativa o cuantitativa, se tiene que enviar a un panel de expertos. Obviamente, este es el instrumento. Mi pregunta ¿es para validar el instrumento o ya se envía el instrumento validado? No, es para validar el instrumento. El panel de expertos lo Ujú. ocupamos para validar instrumentos. Ok, ahora, ¿qué pasa en el caso de que, por ejemplo, vamos a utilizar instrumentos ya validados? Porque usted mencionaba también que puede haber, que tiene que haber un 100% de ¿cómo se dice? Un 100% de coincidencia en las respuestas que estas personas vayan a responder. ¿Qué pasa si, por ejemplo, enviamos el instrumento que ya está validado y no hay coincidencia? ¿Ahí qué aplica? Es que no lo tiene que enviar. Ah, ok. Ya no- Nosotros cuando ocupamos un instrumento que ya está validado, nos saltamos la parte cualitativa. ah, Sí, ok. esa evaluación por expertos ya no procede. Lo que hacemos es una revalidación de contexto. Por eso yo les decía, hacemos hoy se me fue, una prueba piloto. Ya la recordé, una prueba piloto. O sea, ese instrumento lo aplicamos a 60 personas o 60 sujetos que conforman nuestra muestra y hacemos el proceso estadístico. ¿Qué proceso estadístico vamos a repetir de esas respuestas? El que ellos hicieron. Por eso yo les decía, deben de conservar el PDF donde viene el instrumento para que ustedes vean cuál fue el proceso que ellos hicieron. Seguramente aplicaron lo que es toda la estadística descriptiva, aplicaron prueba de alfa de Cronbach y por cada ítem. Entonces, si nosotros ahí nos sale punto 6, perdón, punto 7 para arriba, quiere decir que el instrumento es confiable en el contexto que estamos trabajando. No hay que hacer modificaciones. Procedemos a citar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el instrumento es 100% confiable. Estas revalidaciones se hacen con el objeto de ver si el instrumento sufre alguna alteración por las características del contexto, nada más. ¿Qué pasa si nos sale algún ítem fuera de rango? Porque el primer filtro va a ser el alfa de Cronbach. Tenemos que reestructurar la pregunta. A lo mejor las personas no entendieron bien
Y si nosotros tenemos bien identificada nuestra muestra, quiénes son los que participaron, pues pedirles nuevamente que vuelvan a contestar en específico esa pregunta, siempre y cuando los hayamos identificado. Si nosotros tomamos al azar de la muestra o de la población esas personas y no podemos localizarlas nuevamente, tenemos que volver a aplicarlo a 60 personas hasta lograr obtener ese punto 7 que es el mínimo requerido en cada ítem. Eso es lo correcto. Y ya cumpliendo ese parámetro, lo demás pues ya no es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque ya salió ahí ese elemento que nosotros queremos determinar, que es la confiabilidad. Porque para determinar la validez del instrumento, pues se requiere aplicar una muestra más grande, pero va a salir lo mismo. Si en la primera salió eso, las pruebas de confiabilidad y validez van a ser positivas, solamente que por el manejo estadístico se necesita una muestra más grande para que sea relevante. Es cuestión de software y cuestión de estadística, pero sacando el alfa de Cronbach por cada ítems, de cuando estamos haciendo una revalidación con 60 participantes es más que suficiente. Sí. Gracias, doctora. Ahora, ¿me puedo saltar esa revalidación? Por supuesto que me la puedo saltar. ¿Cómo? Pues tengo que leer. ¿Qué tengo que leer? Lo que hicieron los dueños de ese instrumento. Tengo que ver qué condiciones contextuales marcaron ellos, ¿sí? Y si yo veo que las características de su contexto de estudio son iguales a las mías o similares, pues ya no hay necesidad. Pero si hay diferencias significativas entre el contexto que ellos ocuparon y el mío, ahí sí debo de revalidar. ¿Se entiende? O sea, todos esos puntos hay que analizarlos. Por eso siempre les digo, tengan el archivo, porque si el instrumento dice, ellos hicieron una caracterización de su muestra, ellos determinaron rangos, estudios, si nivel económico, o sea, hay muchos elementos que van a considerar en su caracterización de la muestra. Si mi muestra tiene esas mismas características, el instrumento va de largo. Me ahorro esa prueba piloto, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos haciendo una réplica de un estudio en otro lugar en específico que cumple con los requerimientos del estudio. ¿Eso es válido? Por supuesto que es válido, ¿sí? Y entonces lo que procedo a hacer es a citar, específicamente citar. El instrumento ocupado para este estudio corresponde a tal y tal. Y eso es todo. Entonces, estas son las pequeñas trampillas que podemos utilizar cuando ocupamos un instrumento validado, ¿sale? Pero que tenga en específico esos puntos. Entonces, volvemos a lo de la muestra. En muestras cuantitativas el tamaño pues tiene que ser relevante, ¿no? Va determinado con base en la estadística y debe de ser suficiente para poder tener una representatividad y reducir el error muestral. Siempre que vamos a sacar una muestra estadística, cuando hacemos la recolección de datos, que ya aplicamos el instrumento, es muy importante no brincarnos el proceso de determinar si los datos siguen o no una distribución normal. Si ustedes se brincan ese dato, entonces la prueba estadística que ustedes utilicen puede ser errónea, ¿sí? Eso no se puede permitir. Aquí es muy, muy importante que consideren tomar en cuenta, ok, mi muestra es de 51 participantes, pues voy a aplicar pruebas de Kolmogorov-Smirnov para determinar la normalidad. Si los datos no siguen una distribución normal, pues entonces voy a utilizar pruebas paramétricas para validar el objetivo y probar mis hipótesis. Si los datos siguen una distribución normal, estaré aplicando pruebas paramétricas, ¿sí? Aquí es muy importante esto.
Si la muestra es menor a 50, aplico Shapiro-Wilk. El dato cambia. Yo les sugiero que utilicen SPSS, es un software muy noble, muy fácil de entender, muy parecido al Excel. De hecho, se alimenta primero en Excel y luego se copia a SPS. Es muy sencillo utilizarlo y les va a servir mucho para hacer todos estos procesos estadísticos. No va a haber error en sus resultados si ustedes hacen esos procesos. Sí, si ustedes se brincan las pruebas de normalidad, ahí sí tenemos problemas, porque puede ser que utilizaron una prueba paramétrica y resulta que debía ser no paramétrica, ¿sale? Entonces, eso no lo digo yo, lo dicen las reglas en estadística, no hay para dónde irnos. Este, en cuanto a representatividad, pues deberá reflejar de manera fiel las características claves, pues, de la población, ¿no? Y objetividad, pues esta selección de la muestra pues va a evitar sesgos subjetivos en el proceso de selección. Vuelvo a repetir, lo importante siempre va a ser lograr esa caracterización de la muestra para tener esos 3 puntos. Si yo no tengo una correcta caracterización de la muestra, voy a caer en error, voy a tener problemas y voy a tener que estar repitiendo el estudio porque estoy en sesgo. Los métodos de muestreos cuantitativos, a diferencia de los quali, es que aquí tenemos un muestreo de aleatorio simple. A mí me gusta mucho este. De hecho, es el que más utilizo. ¿Por qué? Por las características que tiene. Cada miembro de la población pues tiene la misma probabilidad de ser seleccionado, a menos que yo quiera ver, les decía hace un rato, ¿no? Cuando la maestra Lupita llegue al tercer nivel, que diga, yo quiero ver este, cuál es el liderazgo, quién ejerce un mejor liderazgo. Si hombres o mujeres, pues ya no tendría que ser simple, tendría que ser estratificado, porque vamos a hacer un comparativo y tiene que tener una muestra equilibrada, va a serla por estrato a diferencia del muestreo, hoy como me pica la mano, voy a pagar, yo creo, aleatorio simple, ¿no? De la muestra total, agarro agarro general. Si yo tengo una población de 100, a mí no me importa edad, sexo, niveles de estudios, porque ya están en mi población congregados, ya están ahí, el clúster. Entonces, nada más digo, pues de estos 100 debo de agarrar 30, pues 30 voy a tomar. No importa para dónde se incline. En los estratificados sí, son grupos o subgrupos homogéneos, ¿no? Estratos que vamos a estar agrupando por género, por nivel socioeconómico, por características específicas que determine, pues les decía hace rato, ¿no? Con lo del estudio de la maestra Lupita, ella en su estudio, pues es aleatorio simple, pero en ningún momento ella se puede permitir que un hombre participe en el estudio. ¿Por qué? Porque ella va a evaluar liderazgo femenino. Entonces, una de las características que ella no va a poner en el instrumento es el género, porque ya sabemos que son mujeres. Entonces, eso está de más, porque si usted le pone género ahí, pues va a decir binario o no binario y eso no nos interesa. Queremos mujeres. Mientras sean mujeres, ¿cómo se dice? Fisiológicamente entran en el estudio, ¿no? Muestreo por conglomerados, pues aquí la población se va a dividir en diferentes grupos, le llaman también muestreo por clúster, ¿no? Por ejemplo, escuelas, barrios, etcétera, ¿no? Y se van a seleccionar aleatoriamente. Este va a ser muy, muy útil cuando la población está dispersa geográficamente. Yo puedo utilizar, por ejemplo, si yo quisiera hacer un estudio a nivel nacional sobre el uso de las tecnologías de la información en la educación superior, puedo utilizar por conglomerados, un clúster por cada ciudad para tener una muestra representativa, ¿no? Y pues el muestreo sistemático
se selecciona un punto de inicio aleatorio y luego se elige cada elemento, ¿no? de la población para precisamente formar esa muestra. En las muestras quali todo cambia. Pareciera que es más sencillo, ¿no? Es más específico. Mientras las otras son muy simples y son determinadas estadísticamente, en la quali, pues vamos a explorar básicamente todos esos fenómenos a profundidad. Es la razón del por qué, pues las muestras son específicas, son chiquitas, ¿no? Y pues, ¿qué buscamos con ello? Pues comprender estos contextos específicos y obtener información detallada sobre las experiencias y perspectivas de los participantes. No buscamos generalizar, sino explorar. Normalmente las investigaciones cualitativas son más exploratorias, con una perspectiva completamente, pues, holística, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características de la muestra quali? Primero que nada, les decía, el tamaño es pequeñito, ¿sí? Si yo voy a hacer, por ejemplo, una investigación quali, vamos a suponer que la maestra Lupita quisiera, digo la de ella porque es el que más se presta, el del maestro Daniel tiene que ser cuanti y cuanti, pero la maestra tiene las dos opciones. Si la maestra quisiera hacer una investigación de tipo cualitativa, pues va a reducir el tamaño. ¿Cuántas empresas están lideradas por mujeres? No, pues dice ya, son 100. Ok. De esas 100, ¿qué características tienen? Entonces va a empezar a reunir las características específicas de ese clúster. ¿Vale? A lo mejor algunas son de servicios, algunas son comerciales, algunas son industriales. Ok, a mí no me interesan ni las de servicio, ni las comerciales, ni las industriales. Perdón, nada más las industriales, sobre esas va. Pero resulta que esas industriales son 20. Ah, pues con esas 20 va a trabajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque las muestras por conveniencia son chiquitas. Es que mi población son 20, pues sí, pero pues como es pequeñita, va a ocupar 20. ¿Qué pasa si son 100? La literatura lo marca. Puede usar 20, puede usar 40, no más de 40, hasta 40, porque las va a entrevistar. Pero ella dice, pues son 100, pero están compuestas, 30 son industriales, 30 son comerciales y 40 son de servicios. Pero yo quiero tener una visión por sector. Ah, pues lo voy a hacer cualitativo y voy a ocupar 15 o 10 de cada una, 10 comerciales, 10 industriales y 10 de servicio. Y ahí tengo mi muestra por conveniencia, 3 de los 3 servicios para hacer un comparativo y ver quiénes son las que más destacan, si las comerciales, las industriales de servicio. ¿Es válido? Por supuesto que es válido. Es una muestra pequeñita. Pequeñita, pero eso de ser una muestra pequeñita no significa que el trabajo de campo no sea extenso. Claro que es extenso. La selección no es aleatoria. A diferencia de la cuantitativa, acá pues se va a seleccionar de manera intencional. Les decía, una de las características de la muestra cualitativa es que puede ser por conveniencia. Y cuando hablamos de conveniencia es porque la muestra que hemos elegido tiene las características que nosotros necesitamos para nuestro estudio. Entonces es intencionada, es dirigida y van a ser elegidos por esas características que son relevantes para nuestro estudio. La profundidad y la riqueza, pues en lugar de buscar representatividad, aquí nosotros como investigadores buscamos profundidad. Les decía hace un ratito, a diferencia de la cualitativa es muy específica. Por ser específica, se caracteriza por ser profunda en los datos tan solo con el instrumento que ocupamos. Mientras en la cuantitativa estamos ocupando una encuesta o ya sea se me fue, una escala tipo Likert,
Acá estamos ocupando una entrevista semiestructurada o una entrevista completamente abierta, ¿vale? Entonces, eso nos va a dar riqueza de datos, nos va a dar una visión amplia y variada del fenómeno que estamos pues estudiando. Entonces, estos son los elementos que debemos de considerar en las características de las muestras cualitativas. ¿Cuáles son los métodos de muestreo? Les mencioné hace un rato que el conveniencia. El de conveniencia es uno de los principales tipos de muestreo en la parte cualitativa. Esto va enfocada cuando son casos y se pueden seleccionar fácilmente. Por ejemplo, si yo quiero estudiar algún fenómeno en alguna organización, es un estudio de caso. Así de sencillo y es una muestra por conveniencia por el número de personas, perdón, que voy a ocupar. Hay una autoselección de los casos que van a formar, pues obviamente, parte de la muestra. Y es una invitación completamente genérica al conjunto de lo que es la población y que va a tomar parte, obviamente, en esta investigación como tal. El muestreo intencional, pues ya aquí, como su nombre lo indica, es con la intención, tenemos inferencia en él. Se van a seleccionar, pues básicamente lo que son las unidades a entrevistar, pero esto se realizará siguiendo ciertos criterios de interés. Sí, en este caso, pues los objetivos de investigación van a estar presentes sí o sí y esto va a permitir pues tener esa riqueza de información en el caso seleccionado. A diferencia del muestreo intencional, tenemos el muestreo por cuotas. Aquí ya hablamos de una variabilidad discursiva y de posicionamiento de sujetos, ¿no? En función de determinados parámetros poblacionales. Por ejemplo, si yo quiero saber este, algunas características específicas sobre un producto y quiero ver cómo lo está eh, evaluando el mercado, pues yo puedo utilizar un muestreo por cuotas, puedo ocupar así, como dice su nombre, cuotas, ¿no? Cierto número de personas de cada región para poder estudiarlas y saber cuál es la tendencia con relación al lanzamiento del producto. Entonces, estos son ya tres puntos que hemos visto. El muestreo por expertos, pues aquí, a diferencia del de cuotas, tienen que tener ciertas características como tal y se va a basar en ese criterio que, que va a determinar de alguna manera quiénes van a formar parte del estudio. Si yo voy a estudiar, por ejemplo, alguna política comercial, alguna política de seguridad, hablando ahorita de cómo está la situación, pues obviamente voy a utilizar un muestreo por expertos. No confundamos muestreo por expertos con el proceso de validación de instrumentos, porque son cosas completamente distintas, ¿sí? Y bueno, esto nos va a permitir tener una perspectiva más amplia y consensada de lo que dicen estos expertos en el fenómeno. Ojo, vuelvo a repetir, este muestreo por expertos no obedece a la validación de un instrumento. Estamos hablando ya de esa muestra representativa que voy a ocupar para hacer mi trabajo de campo. El muestreo por casos tipo, aquí ya es seleccionado y pues obviamente son casos específicos. Por ejemplo, si yo quisiera estudiar la violencia de género, es un muestreo por casos como tal, como lo voy a indicar. Obviamente todo va en función de las características del estudio. Em,
Si va a ser por violencia de género, pues cuántos hombres son violentados, si los hombres o mujeres son violentados de un lugar específico, de una institución específica, o cómo ven hoy en día la violencia de género en la comunidad estudiantil de tal escuela. Ese es un muestreo de casos por tipo, de caso tipo, específicamente una unidad como tal. ¿Vale? Muestreo por voluntarios, este a mí me encanta porque es muy utilizado sobre todo en la industria farmacéutica, que es donde más lo podemos ver, ¿no? O en otro tipo también de investigaciones, pero más en ello. Y pues este muestreo por voluntarios se lanza la convocatoria abierta, por ejemplo, cuando queremos hacer el ensayo de algún medicamento. Este muestreo por voluntarios es muy padre porque permite lanzar la convocatoria y las personas son las que se van a ir apuntando al estudio. Lo puedo hacer en una institución educativa, por supuesto que el muestreo por voluntarios también lo puedo hacer. Yo puedo lanzar la convocatoria y las personas van a venir a nosotros, ¿no? Esto es no probabilístico, obviamente, y sigue siendo cualitativo y va a ser una selección de este clúster de personas, pero por nosotros como investigadores. El muestreo de bola de nieve, que es el que les comentaba al inicio, pues, de esta sesión, eh, es muy importante utilizarlo cuando los miembros de una población son difíciles de localizar. Entonces, vuelvo a repetir, todo va a ir con base en la caracterización de la muestra. Si nosotros caracterizamos quiénes van a formar esta población, pues obviamente vamos a tener una buena muestra, ¿sí? Por ejemplo, aquí son personas, son trabajadores migrantes o inmigrantes indocumentados. Este muestreo por bola de nieve lo ocupa mucho INEGI en sus estudios. Ellos como tal no van a censar todo, ocupan muestras representativas por zona, ¿sale? ¿Qué nos permite? Pues nos permite hacer esa recopilación de datos sobre los pocos miembros de una población objetivo. Les decía, el INEGI lo ocupa mucho. Si ellos quieren saber ciertas características específicas de una población, hablando, por ejemplo, de aspectos culturales, que vengan aquí de hecho acaban de venir, hicieron un muestreo acá en Barahunda porque querían saber qué tanto ha aumentado la migración. Y pues llegaron y resulta que no hay hombres, que ya viven puras mujeres en esa zona, ¿no? El factor migratorio, sobre todo en hombres, incrementó en esa zona. Y es un problemón tremendo porque pues ahora no hay quien trabaje los campos. ¿Qué están haciendo las señoras? Pues están arrendando las tierras porque pues ellas no las pueden trabajar, porque no hay hombres. Muy grave que no haya hombres. Entonces, ahí está la dinámica, ¿no? No tuvieron que ir a conocer todo, tomaron una proporción y esa es la dinámica que van haciendo en todo el país, porque si ellos hicieran como dicen los de ahora, peinaran la zona completa, pues no termina, no termina. Entonces es muy caro. Para eso se utilizan estos tipos de estudio. Bueno, ahora viene la actividad. ¿De esto tenemos duda? ¿No? Ok, No, de mi parte no, doctor. perfecto. ¿Qué vamos a hacer hoy? Quiero que me presenten. Quiero que me presenten porque con base en eso vamos a ir trabajando hoy. Pregunto, ¿verdad que es que no tengo los protocolos completos de ustedes y no me los mandaron? Me mandaron los trabajos, pero no me mandaron los protocolos. Ay, no puedo hacer esto para acá. Ahí está. Dejar de compartir. Quiero que me presenten su protocolo, por favor, porque quiero ver hasta dónde llegamos. Ay, perdón. Para
Quiero que me presenten su protocolo para ver si quedó alineado el método y cómo vamos a pasar ya al trabajo de campo. ¿Sale? ¿Sí, quién dice ser el primero? ¿Quién quiere ser el primero? Yo, doctora, Adelante, si no adelante. hay, si no hay problema de mis compañeros, Adelante. Bueno, y porque si vamos por votación, van a votar todas las mujeres que primero los hombres. Yo sé que van a aplicar la equidad de género. es que estoy en clase, maestra, estoy en clase. Si me puede marcar como a las 7, por favor. Por favor. Sí, gracias. ¿Se ve mi pantalla? Sí, ahí se ve. Ok, bueno, en el caso del protocolo del proyecto de investigación, en mi caso quedó hasta tipo de investigación, doctora. Aquí A está ver, el árbol del problema. déjeme analizar el árbol. Ok. Tenemos la adopción de la IA, optimización de energía, reducción de emisiones, uso de predictivos y automatización inteligente. Esto puede impactar en el consumo energético de los modelos de inteligencia a través de los modelos de lenguaje, demandas de recursos y aumento de la huella de carbono. Ok, este sería el. Te hablamos de gestión del agua y energía, reducción de desperdicios, producción de demanda y mantenimiento preventivo. Tenemos obsolescencia, que es la evolución de la IA. Ok, ¿qué causa esto? Desigualdad de pérdida y pérdida de empleos, dependencia tecnológica, falta de transparencia de sesgos, así como lo que es la optimización de los recursos. Eso sería positivo, ¿no? De la cadena de suministro, desarrollo de productos sostenibles y monitoreo ambiental y cumplimiento normativo. Muy bien. Estamos hablando de impactos positivos y negativos. Perfecto. Sí. Ujú. Ok, aquí está la descripción propia del problema, que es más detallado obviamente en las palabras que usted acaba de mencionar. Este, Aquí está la pregunta de investigación. Ok. Igual en la parte inferior está la justificación del proyecto. Más acá nos vamos a los objetivos, tanto el general como los A objetivos ver, específicos. ok. Ajá. Analizar, explorar, evaluar. Espérame, regrésame, regrésame. Perdón, perdón. Ahí. Evaluar el uso de la inteligencia, examinar el uso, investigar el papel. Analizar el impacto, explorar el papel de la inteligencia. Evaluar el proceso. Evaluar la inteligencia. Ok. Esto con base en la evaluación. Ajá. Y ok. Ujú. Aquí están los temas considerados para el marco teórico: impacto ambiental, desarrollo sostenible, huella de carbono, Ujú. gobernanza y sostenibilidad empresarial. Las variables, tanto la dependiente que es desarrollo sostenible, la independiente que es inteligencia artificial. Más A ver, abajo, me ¿vale? regresa, me regresa, por favor. Aquí vamos Claro. a corregir. El diseño del marco teórico. Usted tiene dos variables, desarrollo sostenible e inteligencia artificial. Ujú. Quiero que me detalle al menos 5 temas por cada variable. ¿Sale? Cinco, ok, 5 temas por cada variable. ok. ¿Sale? Y eso va dentro del marco teórico. Sí, Ok, porque aquí está de manera generalizada. Yo ok, sí que sea por variable, o sea, 5 temas de que al acuerdo. final de cuentas estos le van a servir a usted como referentes. Recordemos que la universidad no tiene como tal requisito hacer tesis, pero Ujú. sí productos que tienen ustedes que publicar, ya sea en el congreso que lanza la red o ya sea en una revista. Estos temas son un referente para que ustedes puedan hacer una buena discusión del estado del arte. Pero ¿cómo lo van a hacer? Pues a través de las variables. Volvemos a tejer. Entonces, quiero 5 temas por cada variable, 5 por Ok, desarrollo sostenible y 5 para inteligencia artificial. artificial. Tienen que ir estructurados, en orden jerárquico, de mayor importancia a menor Ok, importancia, versa, pero no pueden ir así entrelazados, tiene que haber una estructura, ¿no? Por ok, jerarquía. ok, ok, va.
Ok. Y en el caso de los 5 temas, ¿solamente quiere el tema como tal o también quiere una descripción ya como tal de cada uno de los No, temas? no, 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 no. Yo quiero los temas, voy a Ah, ok, explicar por qué no quiero que me los desarrollen. Si de acuerdo, estuviéramos haciendo una tesis, los desarrollamos, de acuerdo. pero en este caso no, porque yo nada más necesito los temas para ver cómo van a ustedes a discutir específicamente estos temas en el estado del arte. De acuerdo, Eh, ¿Por qué? Porque en una tesis se estudia el tema a profundidad, ¿sí? Con diferentes autores y se busca y se busca la verdad es que se profundiza en él sí, a través de la literatura científica. Puedo debatir, no necesariamente, pero sí establezco antecedentes importantes de lo que se ha hecho en materia de, en el estado del arte de un artículo, no. mm, Aquí en el estado del arte nosotros hacemos una revisión, pero esta revisión tiene que ser en formato debate, ¿sí? Tenemos que debatir qué se ha hecho, cuáles son los aciertos y desaciertos en materia de, por ejemplo, usted me va a hablar de inteligencia artificial y vamos a suponer que los temas de inteligencia artificial que usted está manejando es, este, puede ay, ser déjeme pensar, gestión de datos, seguridad, de datos, la seguridad, hablemos de confiabilidad de la información, ujú, esos este, tres. Vamos, sí, vamos a concentrarnos en esos tres para hacer el sí, ejercicio. Entonces, haga de cuenta que usted me va a poner ahí en el estado del arte que actualmente la inteligencia artificial es una de las herramientas de mayor importancia para las organizaciones porque logra maximizar los tiempos y volver de alguna manera reducir costos y eso. Sin embargo, autores como tales y tales han determinado que la inteligencia artificial también tiene aspectos negativos que vale la pena analizar, tales como tales y tales, autores como tales y tales, y empezamos a hacer esa discusión importante de los datos, ¿sí? Es diferente y todo va seguido, seguido, podemos separar por párrafos, pero va seguido, no hay un título en específico sino que esos temas son los que nosotros utilizamos para generar ese análisis y discusión de la literatura científica, resaltando las áreas de oportunidad, las relevancias, le dicen por ahí los highlights, ¿no? Esos vacíos que no ha abordado la literatura, ¿sí? Y que le va a dar ese eco o ese valor agregado a la investigación. Entonces, tenemos que encontrar esos espacios en la literatura, ¿sí? Pero eso se logra ¿cómo? Pues a través del uso de la lectura. Tenemos que revisar documentos. Si queremos ahorrarnos datos, o que queremos ahorrar tiempo en esto, pues yo puedo recurrir a mi amigo ChatGPT, ¿sí? ¿Es válido? Por supuesto que es válido, pero ojo, no le voy a pedir que me haga la tarea, porque Chat se equivoca un montón. sí, ¿Sí? Pero sí voy a meter un buen prompt que me ayude a encontrar dentro de la literatura científica de calidad cuáles son las lagunas que existen en materia de. ¿Sí sí, me explico? Por ejemplo, yo le puedo poner a ChatGPT ahí, dame las lagunas que existen en la literatura científica específicamente de calidad sobre inteligencia artificial que no se ha abordado, que ujú, falta estudiar y brum, me lo va a arrojar. Entonces, le puedo meter otro prompt, dame links de los artículos que más destacan estas necesidades. sí, Y él me va a dar en los links y me voy a meter a revisar esos documentos y ya voy a leer específicamente, me voy a ir de lleno a la parte de las conclusiones y ahí las voy a encontrar. ujú, Entonces ya me ahorro tiempo porque es como un buscador. Voy a ocupar chat sí, como un buscador, no para que me haga la tarea, es sino como un correcto. buscador. Y voy a hacer por ahí un pequeño anotaciones de todo lo que encuentre que no se ha abordado. Y eso es lo que yo voy a destacar porque es lo que va a abordar mi trabajo de investigación. ¿Sale? Sí, de Son las acuerdo. formas que nosotros podemos ir utilizando la tecnología,
para lograr tener, reducir tiempos, básicamente. Sí, de hecho, así le he hecho, doctora, ahorita que usted lo menciona, así tal cual lo he hecho, utilizo ChatGPT para eso, para reducir el tiempo de búsqueda, porque definitivamente buscarlo directamente en el buscador en Google o cualquier otro buscador es muy complicado. Entonces, ya ChatGPT da la liga completa donde se encuentra el artículo y ya nada más va uno directamente a leer efectivamente esas son las conclusiones. Es correcto. Sí, o sea, es que tenemos que utilizar las tecnologías de la información para reducir tiempos. No quiere decir que nosotros tengamos que estar copiando y pegando porque eso ¿No? sería hacer trampa, pero sí, y aparte podemos caer en errores. Lo importante es ocuparlo como un buscador que nos lleve a esos documentos en específico y ya nosotros hacemos la tarea de revisar. Es ¿Vale? correcto. ¿De acuerdo? Bajamos, por favor. Ok, acá están las dimensiones, que de Ok, hecho ya habíamos quedado en la semana pasada cuando revisamos la tabla de las variables en el documento, pues en mi caso para la variable de desarrollo sostenible, la dimensión ambiental, la económica y la social. sí, Y en el caso de inteligencia artificial voy a cambiarlo por esto de acuerdo a las dimensiones que maneja el instrumento que usted amablemente me facilitó. Entonces aquí voy a cambiarlo, ¿sí? Porque en el instrumento existen otras dimensiones que se agregan a las que ya están acá. Entonces tengo que modificar esta parte, tengo que actualizarlo. ok. Por favor, corríjalo y me lo envía. Por supuesto, doctora. Y bueno, acá están las hipótesis, la hipótesis de trabajo, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa Ujú, del proyecto de investigación. bien, Sí, a mayor uso de la inteligencia artificial, aumenta la sostenibilidad de las empresas. Obviamente, la negación de esta misma sería la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, a menor uso de la inteligencia artificial, menor desarrollo sostenible de las empresas. perfecto. Eh, Continuando con el documento, desarrollo metodológico, que es el enfoque de la investigación. Cuali- Sí, Pero es cuantitativo, no cualitativa. ok, sí, ok, de acuerdo. Corregir. Ok, lo corrijo, el tipo de investigación. A ver, déjame ver. Documental. No, es una investigación cuantitativa de tipo aplicada. Ok, cuantitativa de tipo aplicado, ok. Y pues acá ya tengo algunas referencias que obviamente Ah, ok. también las voy a actualizar. Entonces vamos a agregarle aquí, la investigación de usted es investigación cuantitativa de tipo aplicada, es correlacional por lo que está buscando en las hipótesis, correlacional explicativa y es transversal porque vamos a hacer una aplicación de la muestra. Ujú. Ok. Entonces ya nada más queda pendiente que me defina esos puntos y lo justifique y me Ok, agregue, por favor, población y muestras. ¿Cuántas empresas son para determinar la población? ok, Hay que sacar una muestra por poblaciones finitas. Hay que ver cuántas muestras, cuántas empresas que están categorizadas en su estudio. Entonces, para sacar este, esa muestra, necesito que me haga la caracterización, ¿sí? Ya ok, teniendo doctora. la caracterización, ya estamos un punto adelante y vamos a agregar la operacionalización de las variables, que es parte de lo que hicimos la semana pasada. Vi que ya me mandó la tabla. Ya estamos operacionalizando. Yo espero que esa operacionalización que usted me mandó, sí les voy a pedir que con estas correcciones me la hagan llegar porque vamos ya a presentar la siguiente semana los trabajos, porque ustedes se van a quedar ya en el punto de ir a muestrear. Cuando lleguen a seminario 3 van a presentar resultados, ¿sí? Parciales, pero van a presentar. Ok,
Al menos estadística descriptiva, sí lo tendrán que presentar. Maestra Lupita, por favor. Gracias, maestro Daniel. A usted, doctora. Gracias. Sí, ya voy a compartir. Gracias. Bueno, en mi caso, este, la primera, creo que la primera vez que envié, es como se observa. Liderazgo, que era la variable, y dinámica organizacional. Ok, A ver, rapidito. ok. Ok. Eh, Esto fue el árbol del problema, que eso creo que ya se había mostrado Déjeme, cuando le envié el déjeme, déjeme, protocolo. déjeme recordar, ¿me deja ver, por favor? Sí, claro. Ese fue el árbol del problema, que fue donde se inició todo, ¿no? Bajamos a los efectos, ¿me deja ver, por favor? Ok, muy bien, seguimos. De ahí, pues este fue el planteamiento del problema. Se corrigió la pregunta de investigación. Ajá, la dinámica eh, organizacional, muy bien. El objetivo, Igual el objetivo, de acuerdo a las sugerencias. perfecto. Y los objetivos específicos igual se cambiaron, porque eran 5 anteriormente y ya se sugirieron estos y ya se cambiaron, se modificaron. A ver, regréseme al general, por favor, nada Sí. más déjame ver. Analizar, ok. Que vamos a cambiar el de abajo que dice explorar por identificar. Explorar el primero, pongo identificar. Identificar, sí. Vamos a identificar las percepciones, porque si lo exploramos, vamos a partir de un estudio cualitativo. Ok. ¿Vale? Muy Y el bien. mío es cuantitativo. Así es. Ok. Entonces ya modificado, pues quedaría de esta manera. Serían Ujú, 4 objetivos que yo tendría que realizar la búsqueda. Luego está la justificación, que igual ya se lo había enviado. ujú, ujú. Baje, por favor. Entonces, Aquí en la parte de arriba de la justificación, sí, si vamos a agregar las relevancias del estudio, porque este es un borrador, tenemos que corregir. Entonces, hay que agregar las relevancias del estudio. Por ejemplo, qué impactos sociales va a generar esta investigación, qué a ver, impactos en la no sé qué le economía. pasa a mi teclado, pero lo voy a anotar. A ver, Ok. doctora, entonces Este, voy a agregar aquí. Ajá, el impacto, la relevancia social, la relevancia económica, las implicaciones prácticas que tiene que ver cómo este estudio puede replicarse en otros contextos y agregar los aportes que va a tener, qué lagunas cubre su investigación, porque las justificaciones tienen que llevar esos elementos para que entonces nosotros digamos, el estudio es necesario, ¿vale? Entonces, agrego la relevancia social, la parte económica, cómo el estudio puede aplicarse a otros contextos y me faltó algo más. Las implicaciones prácticas, le había comentado. Ok, esto es lo que voy a aumentar prácticamente, Sí. ¿no? O enfocarme para la justificación. Ujú. Ok. Entonces, luego también se presentaron dentro del marco teórico, las propuestas de los temas anteriormente, cuál fue la variable independiente, dependiente y todas las teorías Perfecto. en cuanto a los estilos de liderazgo y de la Claro. dinámica. Y la sugerencia fue que yo delimitara con 3 y 2 variables. Esa fue la recomendación.
Sí, sí, recuerdo. Y en base a esto, pues, quién sabe qué le pasa a mi teclado, pero bueno. Entonces acá está la variable dependiente y aquí lo acabo de organizar. Entonces se quedó como variables los estilos de liderazgo, que es la variable independiente, y la dinámica, bueno, esas dos variables, los estilos de liderazgo y la dinámica organizacional. En cuanto al estilo de liderazgo, pues las dimensiones estoy dejando el liderazgo participativo y situacional y el Perfecto. liderazgo transformacional y transaccional, de acuerdo Perfecto. a los autores. Y Muy en bien. cuanto a la variable independiente. En cuanto a la dinámica organizacional y la variable dependiente, pues lo que está propuesto es la cultura organizacional y el clima laboral y satisfacción. Ujú. Es, es lo que anoté, pero no sé si le Serían voy tres a dimensiones. agregar acá. Estudiaría cultura organizacional, clima organizacional y satisfacción laboral. Tres dimensiones, Ujú. ¿sí? Nada más que entonces tiene que cuidarme que el instrumento mida estas tres, Sí. cultura, clima y satisfacción. ¿Es posible solamente trabajar con cultura organizacional y clima laboral? Puesto que sí, por Ah, ok. supuesto que sí, porque son dos de las dimensiones que conforman la dinámica organizacional, sin problema. Entonces, lo voy a dejar así, con dos dimensiones de la indirecta y de la directa. Yo diría, porque tan solo cultura es bastante Sí, y clima ni se diga. Entonces es demasiada información que le va a llevar mucho tiempo recolectar. Entonces yo creo que así como organizó la primera variable con esas dimensiones que me parecen perfectas, creo que la segunda nos quedaría mejor con solo dos, que sería cultura y clima. ¿Vale? ok. Entonces, en base a esto, voy a buscar literatura del arte. Me enfoco en que estoy proponiendo esos autores, pero pues voy a ahondar más, ¿no? Sí, ya ahorita lo que yo quiero que me organice. Sí, Que sí me lo mandó, déjeme sí, recordar, me mandó, pero se va a abarcar también lo de la muestra, ¿no? El tipo de muestreo aleatorio simple, ah, este, necesito las que me empresas, identifique cuántas empresas son sí, en la ciudad, cuántas están lideradas por mujeres, sí. para que saquemos la muestra. Si gusta, cuando tenga la población, me manda mensajito y ya le apoyo para sacar la muestra. Y le digo, son tantos con un nivel de confianza de tanto y un margen de error de tanto. Pero necesito conocer la población para poder determinar esa muestra. Y ya una vez que tenga eso, maestra, voy a necesitar que me organice los instrumentos en un solo archivo. Primero Sí. me pone el de la variable dependiente y luego el de la variable independiente y me los mande. Una vez que yo revise ya esos instrumentos, este, ya pasamos al proceso de muestreo. Entonces, usted ya la siguiente semana, prácticamente, si eso está bien, usted ya puede empezar su proceso de campo. Ok. ¿Sale? Entonces lo edito en un solo documento con todo lo que ya me comentó y yo se lo envío. Sí, por favor. Sí, Muy bien. Gracias, gracias. maestra. Gracias. Tenemos todavía tiempo. ¿Quién más quiere participar? Por favor, que me muestre su protocolo. Yo puedo. Por supuesto, maestra Julia, adelante. Gracias. Listo. Si se logra ver. A ver, aquí yo lo hago más grande. Hablamos de la economía circular en los procesos de Sí, producción. creo que lo dejé muy grande. Sí, pues ya, te digo, estoy ciega, Ay. pero déjeme ver. Ay, 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 ay. Sí quedó muy. Ahí está. Entonces, Este de grado de aplicación vamos a modificar y dejémoslo como la economía circular en los procesos de producción del sector restaurantero en Valladolid, Yucatán. Así déjelo. ok.
¿sale? Lo que nos están pidiendo hoy por hoy en todo lo que tiene que ver con la investigación es que los temas no abarquen más de 15 palabras, ¿sale? Entonces hay que cuidar esa parte. Buenas Sí. tardes, maestra Nelly. Apenas pude ver su mensajito. Bien. A ver, vamos a ver, dijo un ciego. Hablamos de la gestión empresarial, detectamos que hay falta de conocimiento sobre la economía circular, ausencia de capacitaciones, limitada innovación. ¿Qué ha causado esto? Bueno, aspectos negativos en el ambiente como aumento de residuos sólidos y contaminación, sobreexplotación de recursos naturales y mayor huella de carbono. ¿Ok? En la parte de operaciones y procesos visualizamos una escasa separación y reciclaje de residuos orgánicos e inorgánicos, obviamente alto consumo de recursos de agua, energía, materias primas y uso de empaques y utensilios de un solo uso, que ha generado en la parte económica incrementos en costos operativos por ineficiencia en el uso de recursos. Obviamente esto trae a colación pérdida de competencias frente a restaurantes sostenibles, obviamente menor acceso a financiamientos y certificaciones verdes, por supuesto que sí. Entre los factores externos destacamos falta de incentivos gubernamentales para la adopción de prácticas circulares, débil cultura ambiental en consumidores y escaso acceso a proveedores de insumos sostenibles, trayendo como consecuencia, impactos sociales en la reducción en la percepción de responsabilidad social del sector, ajá, imagen Imagen negativa. negativa del sector, pérdida Pérdida. de oportunidades de empleo verde. Muy bien, ¿Está bien? excelente. Está alineadito, bien, vamos. Ya se me Mm, fue. Espéreme. Bueno, esto, esta es la descripción del árbol. Muy bien. sí. Bajamos, bajamos. Quiero ver las preguntas. ¿Cómo influye aquí? Déjeme. Eso me echa maestra Julia, ¿eh? 4 preguntas. No, hombre, anda bárbara. Ok, ¿qué factores limitan el proceso? Ok, pues fíjese que las preguntas que se está generando usted van a ser resueltas con el instrumento que le envíe. Sí, Definitivamente. Muy bien, vamos a dejarlas. Ujú. A ver, pónganme los objetivos. este es el general. Analizar el nivel de aplicación de la economía circular en los procesos de producción del sector restaurantero en la ciudad de Valladolid, Yucatán, para identificar cómo influyen en la optimización de recursos, reducción de residuos, reducción de costos y fortalecimiento de la sostenibilidad del sector. Muy bien. Vamos a los específicos. Identificar el nivel de conocimiento y adopción de prácticas de la economía circular en los restaurantes de Valladolid. Evaluar los principales tipos de residuos generados en los procesos de producción restauranteros. Analizar la relación de la implementación de la economía circular y la reducción de costos operativos. Y proponer estrategias de mejora que fomenten la adopción de la economía circular en el sector restaurantero. Perfecto. Seguimos. Mi justificación está muy, muy Muy pobre pobre. todavía, sí. Muy pobre. O sea, maestra, me viene enamorando muy bien y de repente llegué aquí, se me acabó el amor. A ver, volvemos Sí, aquí igual que a la maestra Julia, por favor, vamos a ahondar. Las justificaciones, esto es como, yo le digo a mis alumnos siempre, esto es como cuando somos chamacos, ¿no? Hacemos un montón de pininos para poder obtener un permiso. Bueno, hacemos lo mismo acá. ¿Vale? Necesito que me dé esas relevancias sociales, ambientales, económicas, de implicaciones prácticas, que me diga qué vacíos cubre esta investigación, que me dé razones del por qué es necesaria y relevante llevar a cabo esta investigación, cómo va a ayudarnos, qué aporta el conocimiento científico, qué aporta el sector empresarial, qué aporta a la academia. ¿Sí? Esos elementos son los que usted me tiene este, que detallar específicamente en este punto.
Perfecto. Sí, Normalmente nos llevamos en promedio en una justificación entre una cuartilla a dos cuartillas cuando mucho, pero debe de tocar esos puntos medulares. Si usted en la justificación no me pone esos elementos, entonces yo no puedo ver si realmente la investigación es viable. Y obviamente ya tiene todos los demás puntos bien tejiditos y de repente aquí ya se salió la hebra. ¿Vale? Entonces, debe de obedecer a todo lo que ya usted me viene hablando, ¿va? perfecto. Sí. Perfecto. ¿Qué pasó? No sé, usted se me fue. En el marco, ok, Ahí está. dimensiones, Variable independiente. ok, las identificamos ya, tenemos economía circular, hablamos de reducción de residuos, reutilización, uso eficiente de recursos e innovación, serían las dimensiones. Sí. Ok, Y y- esa es de la variable independiente. De la dependiente, pues estoy perfecto. considerando procesos de producción en el sector restaurantero. Ajá, Y las eficiencia, dimensiones. calidad, manejo y sostenibilidad. Perfecto. Ahora, el diseño del marco teórico. El diseño del marco teórico usted me lo tiene que hacer arribita, maestra, arribita, todavía no se me vaya las fichas de lectura. Aquí en esta, aquí estamos. Primero hacemos la identificación. El marco teórico es importante, hacer la identificación de, como lo hizo ahorita. Esta es la identificación de la variable dependiente, independiente y sus dimensiones. Ahora necesito que abajo de esto me haga los temas. Quiero 5 temas por variable, ¿sí? 5 temas por variable. Usted ya conoce su variable y conoce las dimensiones. Ahora, 5 temas fundamentales que me lleven a entender el comportamiento de esa variable, ¿sí? Y, Perfecto. y me los va a ordenar en jerarquía, en orden jerárquico, ¿vale? Necesito esos 5 temas porque con esos temas usted me va a generar el estado del arte de su próxima publicación. Ok. ¿Vamos bien? Ahora sí, páseme a las fichas. Que usted anda con todo, maestra, ¿eh? ¡Qué bárbara! Aquí nos quedamos. Ok, ok. Ujú, me encanta. Fichas, perdón, fuentes relativamente nuevas. Muy bien. Recordemos utilizar referencias nuevas, ¿sí? De 2021 para acá preferentemente, a excepción de la maestra Lupita que va a utilizar teorías, pues ahí no le puedo decir nada porque en la parte de la teoría, pues sí son citas antañas, ¿no? Entonces ahí sin problema. Muy bien, esto nos ayudó a definir las dimensiones que conformaban las variables. Perfecto, maestra. Tenemos ya bastante información. Estas fichas usted la puede ocupar para redactar la parte del estado del arte más adelante. Ahí le voy a dar un tip para que lo haga. Pero primero, lo primero, dijeran aquí en mi rancho, vamos a avanzar en lo que sigue. A ver, bajé. Baje, baje. Y ahí llegamos. Ok, quiero ver la metodología. A ver, tenemos las hipótesis. Ok, nada más vamos a modificar la alternativa. La economía circular influye positivamente en la reducción de residuos en el sector restaurantero. Nada más déjelo hasta ahí. Vamos a utilizar una dimensión, porque ahí usted ya se me fue de largo, ocupó todas. Es como si me estuviera haciendo la hipótesis de investigación, pero nada más separado. Entonces, déjela con una dimensión, porque es la alterna. Muy bien. A ver, bajamos en la metodología, enfoque cuantitativo. Muy bien. Ajá, diseño, bajamos. No experimental, de corte transversal y correlacional. Quítele ese O y póngale I.
Excelente, maestra. La población. Ah, ya aquí me hizo trampa. La población, váyase al censo. ¿Cuántos restaurantes hay en el municipio? ¿Vale? Aquí usted va a poder delimitar, ¿van a ser todos los restaurantes del municipio o solo los que están en la zona urbana? Ok. ¿Cuántos van a ser? ¿Va a ocupar todos? ¿O los de la zona urbana, la zona rural también, perdón? Pues es que en la zona rural son, bueno, son muy pocos, no son muchos. Ah, perfecto. ¿Puedo Entonces, comentar algo? ¿perdón? ¿Puedo comentar algo de lo que le está preguntando a los restaurantes? Sí, claro. En el de NUE, Ah, este, pones la información de la localidad y arroja, doctora, 145, ok. pero considera a todos los servicios de alimentos y bebidas, loncherías, pizzerías. Sí, porque son Entonces, restaurantitos. como yo me estoy enfocando también en restaurantes, Ajá. aquí nosotros pudiésemos delimitar restaurantes familiares, porque también hay restaurantes bar. Ok. Es que ahí viene la delimitación de la que hablábamos al inicio. Usted tendrá que definir cuántos, pero sí necesito que aquí me cite con base en el DNUE fecha 2024-23, no sé cuál es el censo que esté ahorita actual. No estoy trabajando con mi pymes. Ok. Quiero saber cuántas son en la ciudad o de manera general y delimite, especifique aquí, se consideran tantos. El de no es muy bonito porque te dice ahí las características. Entonces usted va a seleccionar. Si nada más se quiere ir, como dice la maestra, a restaurantes familiares, adelante. Si usted quiere tomarlos todos, pues tómelos todos. Usted es la que va a encuestar, no yo, Claro. ¿no? Sí. Está como son. Aquí me lo va a poner, pero quiero la cita. Quiero la Ok. cantidad exacta y quiero la cita. Mándeme el dato y ya le ayudo a sacar la muestra. No va a ser, ah, caray, quiero un muestreo probabilístico estratificado. Pues si usted quiere, adelante, ocúpela toda entonces, pero si usted lo quiere hacer más pequeño, aleatoria simple. Sale. Aleatorio. Siempre. Ok. Usted decide, yo aquí al cliente lo que pida. No, lo vamos a dejar más chiquito para que se logre. Perfecto. ¿Vale? Entonces, ponemos a aleatoria simple, modificamos nuestra muestra y vamos a delimitar la población para hacerlo un poquito más pequeño. ¿Vale, maestra? A Ok. ver, bajemos. Quiero ver las técnicas e instrumentos de recolección de datos, por favor. Ok, en los instrumentos ya no aplica esto. Aquí vamos a citar los instrumentos que vamos a ocupar. Usted ya los tiene. Entonces vamos a poner cómo está estructurado ese instrumento. ¿Sí? Por ejemplo, para medir la variable economía circular se aplicará el instrumento validado por y me pone la cita, me pone las características del instrumento. Este instrumento está conformado por tantos ítems que están divididos en estas y estas dimensiones, ¿vale? El nivel de confiabilidad alcanzado fue de tanto por alfa de Cronbach, aplicando pruebas de validez no sé, lo que hayan aplicado, factores, lo que hayan aplicado, y usted me pone el resultado final que determina la confiabilidad, ¿va? Esta es una manera muy importante de sostener la validez del instrumento, porque ya no lo va a validar, vamos a aplicar, pero tenemos que poner las características con su cita y ahí ya le estamos dando valor al trabajo del compañero. Le decimos muchas gracias por haberme, este, Claro. mejorado la vida y ahorrado trabajo, ¿no? Sí. Eso es lo importante, ¿vale? Entonces, igual para la otra variable hacemos el mismo proceso porque vamos a medir dos variables. La misma dinámica.
A su maestra anda con todo, ¿eh? Qué va. Gracias, gracias. Ok, muy bien. Igual que el maestro Daniel y que la maestra Lupita, yo necesito que ahora sí, en un documento, en un solo documento de Word, usted me ponga los instrumentos, ¿vale? Ya con sus escalas tipo Likert que deberán de ir, o si son cuestionarios, pues será el cuestionario como tal. Necesito que me los mande ya, juntos, juntos, para checar que lleve las instrucciones y todo, y empecemos el trabajo de campo, maestra. Yo los Ok. voy a dejar de ver la semana que viene, pero pues voy a aplicar la misma que hice con los grupos que van más adelante de ustedes. Si ustedes hacen el trabajo de campo, ustedes van a tener muestra y van a tener población. Teniendo esos puntos, ustedes ya pueden hacer trabajo de campo y tienen los Perfecto. instrumentos. Una Sí, vez que tengan los instrumentos, si ustedes en este periodo aplican ya el instrumento y tienen los datos, me mandan un mensajito y empezamos a tabular. ¿Cómo vamos a tabular? Vamos a analizar cómo nos está indicando el archivo PDF que bajamos. Si ahí dice que vamos a tabular por dimensión, pues así lo vamos a hacer. Y luego vamos a correr los datos. Hay que sacar las pruebas de normalidad, hay que sacar la estadística descriptiva y hacer validación de hipótesis porque usted tiene hipótesis. Entonces, pero no podemos avanzar en nada de eso si usted no me aplica los instrumentos. Y ya ahora sí, cuando tenga usted sus bases de datos, procedemos ahora sí a decir, a ver, ¿cómo voy a publicar? Si usted me decide publicarlo todo junto, nada más tiene un producto. Pero si usted juega con la información, puede sacar los 3, 4 productos que necesita para titularse. Usted ok. decide cómo quema su información. Yo le enseño y usted decide qué tanto se mata, porque si nada más saca uno, tiene que hacer el mismo proceso para los otros 3. En cambio, si sabemos jugar con las variables, con las dimensiones, podemos sacar diferentes documentos que obedecen al mismo proyecto, pero que son contextualizados de diferente manera. ¿Vale? Sí, gracias. Perverso. Pues lo vamos a dejar aquí. Nos vemos la siguiente semana. Tengo pendiente a la maestra Nelly y a las otras maestras. El servicio sigue. Estamos para servirles. Voy a encargarles que por favor en la semana me lo manden. Mañana no, porque mañana sí descanso. Y si yo me pongo a trabajar, me divorcian. Y estamos en 14 de febrero. No sean malitos. Tengo que atender al señor. Doctora, una pregunta. Del instrumento de habilidades directivas que le mandé, no sé si esté validado de acuerdo al documento completo que le volví a enviar. Si yo puedo utilizar ese instrumento. Déjenme ver. De Nuria Beatriz y de Oscar Cuauhtémoc. Habilidades directivas y clima organizacional. Ya estoy corrigiendo las observaciones que me envió. Perfecto, muchas gracias. Es un libro, maestra, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Ya le ahorró la caracterización demográfica. Sí lo puede ocupar, maestra. Hicieron análisis exploratorio, factorial exploratorio, hicieron alfa de Cronbach. Sí, maestra, en la página, te le digo, en la página 9, desde la página 8, ¿no es cierto? Sí, desde la página 8, 9 y 10 están los resultados, ¿no? Por supuesto que sí, maestra. Solo me faltaría la del desempeño laboral, que sí me Ay, está de dando estos trabajo. muchísimos, hay muchísimos. No va a tener problema con ello. Ojo, este instrumento mide habilidades directivas y clima organizacional. Sí. Pero Usted, yo no me quiero enfocar en clima.
No. Lo estoy relacionando con desempeño laboral. Súfrale como usted quiera. O Ok, lo aplico otra vez y ya, bueno, ya no. nada más analice el instrumento y considere eliminar las dimensiones que van enfocadas en el clima y nos quedamos con las de habilidades. Chale, Sí, perfecto. Uy, maestra, qué buena onda. Está del otro lado. Aquí está el instrumento. Perfecto. gracias. Ya nada más le encargo que me apoye con la matriz que pedí la semana pasada, identificando la variable, las dimensiones y los ítems por cada indicador. Sí, Sale. ya lo estoy avanzando. Perfecto. Eso nos va a dar un panorama más amplio y eso es lo que vamos a pasar luego al instrumento para que usted me haga sus propias escalas basadas en los autores. Está ¿Sale, vale? bien. Perfecto. Gracias. Entonces, si usted me manda la información el lunes, yo se lo estoy revisando más tardar el martes. Si me lo manda el martes por la mañana, me comprometo que en la misma mañana queda, porque el lunes tengo todo el día frente a grupo. Entonces sí se me complica más el lunes, pero el martes por la mañana, por supuesto que les apoyo revisando. ¿Sale, y vale? Está bien. Gracias, doctora. Ay, a sus órdenes, igual con la otra maestra, este. Mis vecinas de acá de Tustepec, ¿verdad? Estoy pendiente con su protocolo, por favor, para que me lo hagan llegar. Me habían abordado en la semana sobre cómo lo iban a trabajar. Les di más o menos una idea. No sé si lo avanzaron. Buenas tardes, doctora. Eh, la maestra Dulce y yo estuvimos ahí como platicando y no lográbamos aterrizar. Ahorita estamos estructurando todo de nuevo porque cambiamos otra vez el giro de la investigación. Entonces, pues ya se lo enviaremos, pero este está como que a lo mejor sentimos más hilo y nos interesaba un poco más que lo otro. O sea, el otro porque nos queríamos como apegar más a lo que quería, como le había comentado la maestra Dulce, y ahorita pues ya es un tema un poco más abierto, entonces pues estamos estructurando. Ahí le Perfecto. mandaremos el avance y ya usted nos comentará ahora qué, porque ya hemos explorado como mucho y nos explota la cabeza. Siempre es difícil encontrar el tema, ¿no? Pero yo siempre les digo, busquen un tema que les interese, que les guste. Como dice la maestra Lynn, es que yo no quiero clima. Que se saque por ahí, ¿no? O sea, pues es válido porque a ella le interesa el tema y entre más les guste a ustedes el tema, eso va a permitir que ustedes puedan avanzar. Si no nos gusta, ahí es hecho. Exacto. Eso era, Entonces, ya estábamos atoradas porque como que no fluíamos en ese tema, era como por apegarnos y en este sentimos que pues va más apegado a lo que vemos cotidianamente y pensamos que nos va a ir mejor. Falta que usted nos dé el visto bueno. mientras esté pegado al método científico, yo no tengo problema, porque lo que estamos intentando aquí es que empiecen a hacer ciencia, ¿vale? Entonces, me lo mandan por favor a más tardar el martesito Sí, para doctora, que muchas gracias. Estamos y pendientes. podamos continuar. Les comento, la siguiente semana ya no presento tema, les toca a ustedes trabajar. Entonces, ¿qué me van a presentar? Una matriz que voy a enviarles en la semana. A más tardar el lunes se las hago llegar, que es la operacionalización de las variables. Con esa matriz tienen ya un mapa ustedes para empezar todo el proceso de investigación. Hagan de cuenta que es como el acordeón que vamos a tener. Otros autores por ahí le llaman matriz de consistencia. Entonces, me van a presentar la matriz de operacionalización de variables y me van a presentar sus instrumentos. ¿Sale? Es lo que vamos a hacer la siguiente semana. Les comento para que estén listos con sus presentaciones. ¿Sale, vale? Sí, doctora, muchas gracias. De acuerdo, doctora, gracias. Pues bueno, hemos agotado el día de hoy. Pasen feliz día de San Valentín. Sigan disfrutando. Ahora sí que me las consientan y lo consientan mucho. Aquí al único caballero que tenemos. Y nos Gracias. estamos viendo, Dios mediante, la próxima semana. Excelente tarde a todos. Gracias, doctora. Excelente tarde. Cuídese. Gracias. Feliz día. Feliz día a todos. Igualmente. Igualmente a Igualmente. todos. Bonita noche. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, Karina. Gracias.